informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y norte de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Autorización número 2199. CNE, Elecciones Generales 2021. Hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy 8 de septiembre del 2021, son exactamente las 9:35 de la mañana y ya estamos aquí para entregarles lo más reciente en información a nivel local, nacional e internacional. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 9:30. Estamos 8 de septiembre, sí, ya les dije. Les recuerdo también que pueden darle like a esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas del Núcleo del Guayas. Si recién te estás conectando, no olvides compartir y darle like. UNP Guayas_ en Twitter e Instagram, también en la www.unpdelguayas.com. Allí puedes encontrar los requisitos para poder formar parte de nuestros afiliados aquí en la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También puedes buscar los requisitos si es que quieres obtener tu credencial de prensa. Vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Y les comento sobre la actual ola migratoria en Ecuador en cifras. Entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de este año, 111.674 ecuatorianos viajaron a México y retornaron solamente 42.591 ecuatorianos, que son el 38% de estas personas que se fueron. Los demás, en su mayoría, intentaron llegar a Estados Unidos de forma ilegal, según los reportes de las autoridades. La mayor parte de ellos intentó cruzar a Estados Unidos por la frontera de México, por los Estados Unidos de California, Arizona, Nuevo México o Texas. De los compatriotas que se fueron a México y no regresaron, unos 8.700 son menores de edad y para sus viajes incluso se han falsificado poderes, autorizaciones y otros documentos migratorios. Estas cifras fueron expuestas en la 21ª Mesa Nacional de Movilidad Humana que se cumple entre ayer y hoy en Cuenca, en la que participa Mauricio Montalvo, canciller del Ecuador. También está Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado, Luis Vallas, quien encabeza el Viceministerio de Movilidad, y representantes del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional. 9:38 de la mañana, 9:38 de la mañana. Si recién te estás conectando con nosotros,
Dale like y comparte esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Si quieres formar parte de nuestros afiliados, puedes ir a la www.unpdelguayas.com y encontrar los requisitos para poder obtener tu carnet de la UNP Guayas y también tu afiliación. Vamos a continuar con las noticias del día de hoy, 8 de septiembre de 2021. 9:39 de la mañana y les comento acerca de que las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19 son solo CanSino. La cuarta fase de la vacunación contra la COVID-19 en Azuay, Cañar y Morona, Santiago, se viene realizando con normalidad, destaca Fausto Hidrobo, coordinador zonal 6 de la salud. La autoridad recordó que los rezagados se pueden inocular estos días con monodosis CanSino dirigida a personas entre 18 y 60 años. Paralelamente se están colocando las segundas dosis de las diferentes vacunas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Con respecto a AstraZeneca, el galeno recordó que el esquema de vacunación se completaba inicialmente después de 84 días, ahora puede hacerlo a los 64 días. Además, para que sea suministrada se necesitan 10 personas con el objetivo de no desperdiciarla, una vez que se abra el vial que contiene el mismo número de dosis. Por otra parte, comunicó que hasta este viernes se mantendrán los centros de inoculación que fueron abiertos desde el inicio del plan vacunación 9/100. A partir de la próxima semana pasamos a vacunar en los puestos y centros de salud dependiendo del flujo de vacunas y las circunstancias. Mantendremos algún punto fijo, es lo que dicen las autoridades de Cuenca. Vamos a continuar, pero vamos a ir a una pequeña pausa. Y luego de la pausa les comentaré acerca de que Ecuador declara en provincia andina de Imbabura su área protegida número 63. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con esa noticia aquí en su informativo nacional desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, 9:41 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información. No se despeguen. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional, 9:42 de la mañana, 9:42 de la mañana, hoy 8 de septiembre de 2021, desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas totalmente en vivo. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a partir de las 9:30 en su informativo nacional para darles lo más reciente en cuanto a información a nivel local, nacional e internacional. Ahora les comento que Ecuador declara en provincia andina de Imbabura su área protegida número 63. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador declaró este martes en la provincia andina de Imbabura una nueva área protegida del país, la número 63 a nivel nacional, informó esto la cartera de Estado en un comunicado. Se trata del área protegida autónoma descentralizada Taita Imbabura, que comprende 3.717.48 hectáreas de extensión, que fue declarada ayer a través de la suscripción de un acuerdo ministerial.
Está ubicada en la provincia de Imbabura. Este espacio natural se extiende a lo largo de los cantones Ibarra, Antonio Ante y Otavalo y busca garantizar la conservación de los recursos naturales y el patrimonio cultural de la provincia. El Taita Imbabura es símbolo de la ancestralidad de los pueblos indígenas de Quichua Otavalo, Quichua Cayampi, Quichua Caranqui y Quichua Natabuela, y pasa a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en beneficio al 75.000 habitantes de 11 parroquias, precisa este documento. Además, el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, expresó que no hay ninguna riqueza que justifique ir en detrimento de la naturaleza. Sin embargo, es importante buscar un equilibrio con los recursos de manera sostenible y sustentable. Muy interesante, la verdad, se ve hermoso este lugar, aquí lo estamos observando, se ve bellísimo. Quisiera ir para allá, ¿quién me lleva? Vamos a ver, vamos a continuar con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Son exactamente las 9:45 de la mañana. Vamos a continuar con la información y les comento que el gobierno espera firma de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a más financiamiento. El gobierno de Ecuador espera la firma inminente de un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, confirmaron fuentes del Ministerio de Finanzas, lo que agiliza su petición de $4.500 millones a ese y otros organismos multilaterales. El ministro de Finanzas del Ecuador, Simón Cueva, programó para este miércoles un conversatorio con periodistas en el que, según la convocatoria, hablará de las negociaciones sobre el acuerdo técnico logrado con el Fondo Monetario Internacional y coyunturas varias. En el diálogo de estas últimas semanas, el país andino ha tratado de aliviar la presión fiscal en sus tratativas con ese organismo multilateral, tras un acuerdo el año pasado que le exigía algunos requisitos que no podrá cumplir ni este ni el otro año. En una entrevista el lunes con el diario El Universo, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso adelantó sobre las medidas que se acuerden con el Fondo Monetario Internacional, que con el dinero disponible se va a tener que pagar y asumir el costo de la vacunación de la pandemia, y aclaró que no se contempla un incremento de impuestos como el IVA o el de la renta. El acuerdo alcanzado por su predecesor Lenín Moreno estipulaba, según el actual presidente, un incremento de impuestos de $2.500 millones en el 2020, lo que se supone un obstáculo para el país. Bueno, vamos a estar pendientes de esta noticia. Hoy día se va a desarrollar un poco más la información y mañana estaremos conversando más acerca de esto. Si recién te estás conectando, no olvides darle like y compartir esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Son exactamente las 9:47 de la mañana. Estamos totalmente en vivo aquí en la UNP en su informativo nacional. Les comento, a ver, denme un segundito. Nos hemos saltado de imagen, vamos a continuar con la de acá. Ahora sí. Les comento que la lectoescritura es un proceso educativo que deben retomar los docentes y familias en el nuevo año lectivo. De manera progresiva, los estudiantes de la Sierra y la Amazonía están regresando a las aulas y uno de los primeros pasos que están siguiendo los docentes es la realización de un análisis pedagógico, ya que la emergencia sanitaria ha repercutido en el aprendizaje de los menores de edad. La suspensión de las clases presenciales y la implementación de métodos distintos a la integración física dejó en muchos casos algunos vacíos en un proceso que los estudiantes debían seguir para alcanzar un objetivo específico. Y entre esos procesos está la lectura y la escritura, las cuales son consideradas como uno de los pilares básicos que requieren los niños para continuar con su desarrollo. Sin embargo,
con la virtualidad hubo muchas limitaciones que se extendieron todavía más hacia quienes no tuvieron el acceso a una pantalla. El Ministerio de Educación ha sido consciente de ello, por lo que hace unos días presentó un Plan Nacional Aprender a Tiempo, que entre sus objetivos está la lectura y la escritura. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con una noticia internacional. Les comento que Biden afirma que China tiene un problema real con los talibanes e intentará llegar a algún acuerdo con los islamistas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que Pekín tratará de llegar a acuerdos con los talibanes que afirman haberse apoderado de todo el territorio de Afganistán. Ya anunciaron un nuevo gobierno y acerca de esto les tengo un pequeño video. Se los voy a poner en este momento en pantalla para que puedan visualizarlo. Denme un segundo para que puedan verlo conmigo. En este momento estamos totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Los dejo con el video. Estadounidense en Afganistán empezó en 2001 y duró 20 años, pero una vez finalizada volvió a dejar Afganistán tal como estaba en 2001. En estos días contemplamos todo tipo de imágenes caóticas más propias de un país a punto de ser socorrido por la llamada comunidad internacional que de uno que acaba de salir de 2 décadas de una de esas intervenciones que supuestamente acabarían con el caos imperante. Con la retirada de las tropas de Estados Unidos se podía anticipar fácilmente un avance territorial del movimiento talibán, pero pocos contaban con que en cuestión de pocos días el grupo fundamentalista llegaría a controlar todo el país sin casi encontrar resistencia. ¿Cómo sucedió todo tan rápido? ¿Por qué los afganos parecen resignados a lo que sucede o es que solo lo parecen? ¿Qué futuro le espera al país y la región? ¿A quién beneficia y a quién perjudica la actual situación? De todo esto les hablaremos en este video. Ahí les va. Afganistán ha copado los titulares de todo el mundo en estos últimos días y seguramente seguirá haciéndolo. Las imágenes de personas encaramándose a aviones desesperadas por salir del país tras la llegada al poder del movimiento talibán, la evacuación de la embajada estadounidense casi calcada a la de Saigón tras la derrota de Estados Unidos en Vietnam, así como otras de corte surrealista que muestran a los combatientes yihadistas celebrando su victoria mientras bailan en edificios oficiales o juegan carritos chocones en un parque de diversión, serán difíciles de olvidar. Aunque la retirada militar extranjera venía anunciándose y llevándose a cabo paulatinamente desde hace tiempo, pronto los hechos se precipitaron y los talibanes comenzaron a avanzar posiciones con la misma calma de quien sale de casa a comprar pan al abasto de la esquina. Así, en pocos días, tomaron todo Afganistán, provocando la salida del país del hasta entonces presidente Ashraf Ghani. 2 días después, su vicepresidente se autoproclamó nuevo presidente, aunque con los talibanes campando a sus anchas por el Palacio Presidencial, la verdad que nadie le prestó demasiada atención, ni fuera, ni mucho menos dentro de Afganistán. Sin duda que fue una sorpresa gigantesca lo que sucedió, probablemente la ofensiva más exitosa y más rápida de la historia de la humanidad. Porque, a ver, Afganistán es un país de casi 40 millones de personas y una vez que empezaron la ofensiva más dura y más rápida, los talibán la tomaron en una semana, 10 días, no más que eso. Es realmente muy impresionante. Por eso también es tan estruendosa la derrota de Estados Unidos, el fracaso altisonante, porque si vos me decís que bueno, que se fueron de Afganistán y 2 años después los talibán volvieron, uno dice, bueno, es un proceso cultural, gradual. Ahora, en una semana, después de 20 años, es realmente muy fuerte y muy rápido. Para quienes quieran saber más sobre los antecedentes y el desarrollo de los 20 años que precedieron a lo sucedido en estos días, hace un par de semanas preparamos un completo video al respecto.
En este nos centraremos más en presente y futuro, que de momento arroja muchas más preguntas que respuestas. Por lo pronto, ¿por qué el ejército regular afgano dejó pasar a los talibanes sin prácticamente disparar una bala? ¿Qué destino le espera a los afganos que permanezcan en el país? ¿Qué tipo de gobierno puede esperarse del movimiento talibán? El grupo fundamentalista ahora está intentando dar una imagen de moderación. Por ejemplo, uno de sus líderes aceptó ser entrevistado por una mujer afgana en televisión, algo que nunca habían hecho hasta ahora. Sin embargo, han sofocado algunas protestas en su contra a balazo limpio. Quién sabe si ese nuevo rostro es sincero o no, pero a priori resulta algo complejo confiar en unas promesas que se asemejan al juramento de conversión al veganismo de una piraña. La interpretación religiosa de los talibanes, que por cierto solo comparte una ínfima porción de musulmanes en todo el mundo, es una de las más rígidas que existen. Y yihadista moderado podrá ser un concepto válido en gramática, pero no en la realidad. Además, imaginarán la capacidad de gestión eficiente de un Estado que puede tener un grupo de personas que en los últimos 20 años se ha dedicado casi exclusivamente a recitar textos religiosos, preparar bombas caseras para hacer atentados y caerse a plomo en las montañas. Es evidente que gobernar un país es muy diferente a estar luchando una guerra. También hay algo que es cierto, y es que el talibán ya gobernó Afganistán entre el 96 y el 2001, con métodos terriblemente represivos, sanguinarios, bestiales. Entonces, uno, ¿por qué debería decirle a la mujer que estaba estudiando inglés, guitarra y jugando al fútbol, no, pero ahora créeles porque vas a poder seguir tu vida normal? Por si eso fuera poco, se da el hecho que tras la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak, el movimiento talibán se convirtió en una especie de destino predilecto del yihadismo mundial, lo que supone su mayor fuerza, pero también su principal debilidad. Fuerza por su músculo militar renovado y por la imagen exitosa que han transmitido a fuerzas yihadistas de otras naciones, magnificada no solo por la derrota de las potencias invasoras y sus aliados locales, sino por la imagen de grosera corrupción del gobierno derrocado, cuyas suntuosas residencias y lujos quedaron a la vista de todos en estos días. Debilidad porque la amalgama de corrientes fundamentalistas que hoy integra el movimiento talibán era una sola cuando se trataba de combatir al enemigo común, pero ahora se trata de repartirse el poder y de un grupo de hombres armados hasta los dientes, acostumbrados a matar al que interpreta textos sagrados con un matiz ligeramente diferente al suyo y disputándose el poder entre ellos, difícilmente pueda salir algo bueno. Por otra parte, las enormes reservas de litio y minerales que nadie pudo aprovechar en estos años por la guerra, ahora quedan en manos de los ganadores, que si bien no cuentan con tecnología y conocimientos para explotarlas, sin duda encontrarán socios para hacerlo. Este es básicamente el Afganistán que Estados Unidos le deja a los afganos tras 20 años de intervención. Por supuesto, en Washington intentan hacer control de daños, pero no resulta fácil justificar ante sus propios compatriotas la inversión de miles y miles de millones de dólares durante 2 décadas, ni los también varios miles de estadounidenses fallecidos en Afganistán entre militares y contratistas, todo para dejar las cosas básicamente igual que estaban al inicio. Por ejemplo, la Casa Blanca afirma ahora que su único objetivo en Afganistán fue exterminar a los autores de los atentados de septiembre de 2001 y evitar que volvieran a atacar a Estados Unidos, y que nunca estuvo entre sus planes acabar con el régimen talibán para dar paso a otro de diferente signo, aunque las videotecas apuntan a otra cosa bastante distinta. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our strategy includes a military effort that takes the fight to the Taliban while creating the conditions for greater security and a transition to the Afghans, but also a civilian effort that improves the daily lives of the Afghan people. At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies, and we will not fail. Peace and freedom will prevail. The United States of America does not quit once it starts on something. You don't quit. The American Armed Services does not quit. We keep at it. We persevere. And together with our partners, we will prevail. I am absolutely confident of that.
En estas circunstancias, en Estados Unidos, cada quien intenta barrer la basura hacia el patio del vecino. Por ejemplo, Trump culpa de todo lo sucedido a Joe Biden, olvidando que él personalmente apoyó y promovió la retirada de tropas durante su mandato, igual que Biden, y que fue su secretario de Estado, Mike Pompeo, el que se reunió cara a cara con los talibanes para negociar los términos de la salida, no el de Biden. Por lo visto, los problemas de memoria no son patrimonio exclusivo del actual inquilino de la Casa Blanca. Dejando de lado esa discusión digna de burros sobre el tamaño de sus respectivas orejas, la manera apresurada y descuidada en la que se anunció y produjo la retirada estadounidense, así como la rendición en prácticamente perfecta sincronía del ejército afgano, lógicamente da cancha a todo tipo de teorías y cuestionamientos. Creo que hubo una suerte de negligencia de parte de Estados Unidos, algo de no ver la realidad sobre el terreno o verla diferente. Cualquier persona que más o menos seguía la actualidad veía que los talibán ganaban cada vez más terreno, y hay algo todavía más interesante. Muchos analistas dicen que lo que pasó ahora, más que un cambio de situación, es un blanqueamiento, nada más. Que los talibán ya gobernaban en buena parte del país desde hace mucho tiempo, lugares, principalmente pueblos profundos del interior, donde Estados Unidos nunca logró asentarse, nunca logró entrar, digamos, en la vida de las personas. Estados Unidos nunca pudo meterse en lugares donde los talibán sí se metieron, porque son parte del país y no son extranjeros. Por otro lado, no evaluaron las fuerzas de ocupación que todo el armamento que dejaban atrás podía caer fácilmente en manos de los talibanes. ¿Fue un error de la inteligencia estadounidense? ¿Un descuido que se les chispoteó? ¿Será que no les importó esa posibilidad o es que de alguna manera les conviene que así fuera? Es difícil saberlo con certeza sin estar dentro del Pentágono, pero es más probable que, más que llevando adelante un maquiavélico elaborado plan de retirada, se estén enfocando en mirar la parte llena de un vaso mayormente vacío. Con su retirada a trompicones, Estados Unidos deja un auténtico polvorín con la crème del yihadismo mundial concentrada en un país que tiene frontera con Irán, China y varias exrepúblicas soviéticas, cuya inestabilidad afectaría directamente a Rusia. 3 de los cocos que más le quitan el sueño a Washington. En ese mismo sentido, dejar que Afganistán lo controle Pakistán, viejo aliado de Washington, podría ser visto como un mal menor, aunque eso suponga como efecto colateral un revival talibán. Porque para nadie es un secreto el favoritismo pakistaní por los talibanes dentro del tablero afgano. Esta teoría además explicaría por qué los talibanes avanzaron como cuchillo en mantequilla, como si la inacción del ejército afgano se debiera a órdenes superiores. Pakistán siempre tuvo una influencia desmedida en Afganistán y particularmente en el nacimiento del talibán, en la financiación y el apoyo. A ver, no es mucho misterio que los talibán tienen, por ejemplo, un consejo que se llama la Shura de Quetta, que queda justamente en Quetta, que es una ciudad pakistaní. No es tampoco ningún misterio que a lo largo de toda la historia el ISI, que es el servicio de inteligencia de Pakistán, ayudó a los talibán con muchísimo, ya sea táctica, militar, económicamente. Tampoco es ningún secreto que Pakistán y Estados Unidos son aliados muy cercanos. Pakistán siempre fue en algún punto amigo del entrenamiento de combatientes para luchar también en la región de Kashmir o Cachemira contra India, que es un conflicto bastante olvidado en el mundo. Otra pregunta interesante para plantearse es, ¿este desenlace final acaso no era previsible ya desde hace años? Es decir, después de 5 y 10 años en Afganistán y con la experiencia previa que tuvo la URSS en el mismo lugar, ¿Estados Unidos no sabía que el final al que asistimos hoy era prácticamente inevitable? Entonces, ¿por qué no se retiró antes, en 2010, 12, 15? ¿Por qué alargar tanto su presencia sabiendo que no cambiaría nada? Una posible respuesta a esa cuestión la ofreció el activista Julian Assange allá por 2011. Because the goal is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal. I.e., the goal is to have an endless war, not a successful war.
Lo único que a estas alturas nadie niega es que Afganistán está bajo control del movimiento talibán y dentro y fuera del país toca aceptar esa realidad. De hecho, casi todas las potencias mundiales han hecho declaraciones en ese mismo sentido, cada una con sus matices, pero admitiendo que tendrán que reunirse y negociar con ellos. Lo que yo creo es que al menos en un inicio, y probablemente para que la comunidad internacional se endulce un poco los oídos, lo mínimo que uno cabría esperar o pedir o desear, mejor dicho, es que instauren un gobierno razonable dentro de los límites del conservadurismo y la ideología extremista que ellos profesan. Yo creo que hoy el mundo está esperando eso, porque si no, además el mundo no va a saber qué hacer. O sea, ya la intervención armada se reveló completamente inservible y fracasada. ¿Qué les queda? Bueno, esperar que los que ganaron la guerra demuestren un mínimo básico de voluntad de formar parte de la comunidad diplomática internacional. Ante esta nueva realidad, unos afganos se irán del país, otros mal que bien buscarán la manera de adaptarse a la situación porque es su país y no les queda de otra, y el resto, aunque desde fuera de Afganistán cuesta entenderlo, celebrarán la llegada del nuevo régimen. Porque tanto soviéticos como estadounidenses chocaron con la misma pared, pero desde diferentes lados, que en buena parte la sociedad afgana se asienta sobre una estructura tribal a la que los conceptos tanto del socialismo como del capitalismo, así como los valores de la ilustración, el modo de vida moderno, como quiera llamarse, les resultan totalmente ajenos. Y por lo visto en los últimos 40 años especialmente, millones de afganos no parecen muy dispuestos a adoptarlos. Los talibán no es una fuerza que de repente nace de un repollo o que cae de la nada, sino que al contrario, en algún punto, y pese a que mucha gente no lo entienda o les duela o no pueda comprenderlo, los talibán representan buena parte de la idiosincrasia de Afganistán, porque si no, no podrían ni siquiera haber nacido ni tenido éxito, ni menos que menos hecho esta ofensiva relámpago en 15 días. Es decir, es un movimiento que tuvo éxito, que caló en buena parte de la sociedad, aunque sin dudas muchos los odian. No estamos hablando de nuevo de extraterrestres que dicen, bueno, a ver cómo se gobierna este país. Son gente que evidentemente nació en un país al que representan y que los representan. Son Afganistán. Hoy, aunque al menos en teoría la guerra terminó, la paz en Afganistán, ni siquiera una paz tal como la interpreta el movimiento talibán, tampoco parece garantizada. El posible conflicto entre los afganos que no se resignan al gobierno talibán e incluso en el seno de las propias fuerzas yihadistas, sumado a los países vecinos que puedan verse afectados por lo que suceda en Afganistán, podría derivar en un nuevo estallido armado, incluso mucho antes de lo esperado. En un país devastado, pero con una población en la que todos los abuelos, todos los hijos y todos los nietos han vivido alguna o varias guerras en primera persona. Así que ante este panorama, tal vez decir que Afganistán regresó a los años previos a 2001, más que una visión pesimista, sea quedarse corto. EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y norte de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Autorización número 2199. CNE, Elecciones Generales 2021. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos ustedes a este encuentro con la verdad a través
del Informativo Nacional de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Hoy, mis queridos amigos, estamos miércoles, mitad de semana, 8 de septiembre del 2021. Ya me lo aprendí. Bueno, el calendario y las obras, mis queridos amigos, avanzan a paso rápido. Siempre les digo lo mismo. Y lo único que en esta vida no podemos desperdiciar es el tiempo. El tiempo es lo más valioso porque no lo podemos recuperar. Tengamos siempre presente esto. El tiempo es lo más valioso que tenemos. No lo podemos recuperar. Una vez que ya se fue, no lo recuperamos, ecuatorianos. Por eso, cuando escuchamos a queridos amigos, personas, connados, que dicen, no, mañana, tengo tiempo, mañana lo hago. No haga lo mismo. Si tiene tiempo y lo puede hacer, hágalo ya. Lo que tenga que hacer, no postergue, no posponga. No deje para mañana, mis queridos amigos. Queremos enviar un saludo muy cordial y muy sincero a grandes amigos que están siempre en la sintonía de este espacio de opinión, de comentarios, de crítica constructiva y de propuestas. A don Manolo Vizueta Sánchez. ¿Qué tal, Manolito? Gracias por esa sintonía que nos dispensas todos los días. Allá en el sector de la Marta de Roldós, al norte de Guayaquil. Muchas gracias, Manolito Vizueta. De igual manera, a la licenciada Graciela Arauz Brito, gran amiga y por supuesto seguidora fiel de este espacio, según nos ha dicho. Gracias por permitirnos entrar a través de las redes sociales en su casa, en su oficina, donde usted se encuentra viéndonos, según nos ha dicho, perennemente. Recuerda mucho en lo que aquí se dice y nos motiva con sus comentarios y sus opiniones a que mantengamos la misma línea. La vamos a hacer. La vamos a mantener. Obviamente basada en el respeto. Aquí no calumniamos. Aquí no permitimos que se calumnie. Aquí no faltamos el respeto. Aquí sí decimos las cosas con frontalidad. Aquí sí decimos las cosas con valor, pero sin ofender. Decimos las cosas que siente el pueblo, el sentimiento del pueblo, el pensamiento de la gente del pueblo. Es lo que en definitiva interesa conocer a los gobernantes, pues deben ser ellos su principal motor para poder trabajar en beneficio de ellos, en beneficio del país. Quienes piensan, ecuatorianos, los funcionarios públicos que piensan que no es el pueblo el que debe recibir las atenciones, sino el grupo selecto que los llevó a ese determinado espacio de poder, que son sus amigos o su sector más cercano, los que tienen que recibir las prebendas, los privilegios, están equivocados. Y ya el pueblo llegó a su límite, ya no tolera más el uso y el abuso del poder para beneficio propio. Es más, a través de las redes sociales ahora es más rápido enterarse, conocer y por supuesto rechazar este tipo de acciones que ha venido siendo una forma de conducta y de actuar lamentablemente de muchos políticos. Llegan a los espacios de poder y es precisamente para lograr sus ansiados anhelos, convertirse en ricos, millonarios de la noche a la mañana. Por eso los vemos, ecuatorianos, que en las campañas políticas andan incluso hasta con zapatos ya bastante desgastados, con pantalones
que muestran sinceramente que el hombre está en una situación ya bastante precaria. Y se dice, y eriza al pueblo de visita, que es un hombre más en el pueblo, pero sufre la transformación inmediatamente al día siguiente que llega al poder. Se transforma, cambia, y por supuesto la vida también para él le cambia. Pero lo que no se da cuenta, ecuatorianos, es que hoy todos estamos observando y pendientes. Y las redes sociales se han convertido, afortunadamente, en una herramienta que permite descubrir de una manera más rápida estos cambios, estas evoluciones, estas transformaciones que sufren los políticos cuando están en el poder, cuando llegan a los cargos públicos. Y ahora es más fácil identificarlos y, por supuesto, estar pendientes de lo que hacen. Y, por supuesto, también cómo actúan los jueces y los fiscales, que en su gran mayoría se vuelven amigos de quienes están en problemas, y no amigos del pueblo, que son los que quieren que se haga justicia. Ustedes me comprenden perfectamente lo que yo estoy diciendo, ecuatorianos. Hay mucho interés en lo que va a ocurrir en las próximas horas, cuando el gobierno tenga un encuentro ya con los señores del Fondo Monetario Internacional, de quienes va a recibir un préstamo por 2.500 millones de dólares. Ecuatorianos, esto no debe asustarnos, pero sí nos debe motivar a conocer en qué se va a gastar esos 2.500 millones de dólares. El país, nuestro país, Ecuador, es un país que tiene mucha riqueza natural, mucha riqueza bajo el suelo. Es un Ecuador que tiene la posibilidad de poder responder cuando se hacen este tipo de negociaciones, es decir, un préstamo, recibir un préstamo. Lo malo es que quienes han pasado por el poder, ecuatorianos, se han convertido en personajes siniestros, lúgubres. Me refiero a las más altas autoridades, comenzando desde la presidencia de la República, que han optado por hacer obras, sí, pero con sobreprecios. Tener ingresos para poder hacer una serie de llamadas transformaciones, pero con la coima de por medio, a través de los contratos que hacen. Desperdiciar de una manera ignominiosa los recursos en gastos innecesarios. Crear ministerios ecuatorianos que no sirven, no han servido y no sirven absolutamente para nada. Lo que crearon fue más burocracia. Y hay que entender que ellos no lo hicieron por gusto o porque se les ocurrió, no, ellos crearon para meter a personas que son de sus corrientes políticas y darle trabajo de esta manera a costilla del presupuesto del Estado a quienes trabajan para ellos en las campañas políticas, cada vez que los llaman para que vayan y recorran en movilizaciones las ciudades, en fin, pero pagados con un sueldo del Estado. Ecuatorianos, esta negociación tiene que ser abierta. No como se ha hecho en años anteriores, que se recibe el dinero, pero no se dice cómo se va a cancelar, cómo se va a pagar. Señor presidente de la República, Guillermo Lasso,
muy respetuosamente le decimos desde esta alta tribuna de noticias, comentarios, crítica constructiva, opinión, pero también de propuestas, también de ideas, también planteamos desde nuestro punto de vista, escuchando al pueblo, receptando sus ideas. Pueblo sabio, no solamente para a la hora de votar, como ustedes creen, no, el pueblo siente el dolor diario de las malas decisiones que se toman. Hay que reducir, señor presidente Guillermo Lasso, hay que reducir el tamaño del Estado. Hay muchas instituciones que fueron creadas, instituciones públicas que fueron creadas sola, única y exclusivamente para tener allí, como ya lo hemos manifestado, a personas enroladas y ganando un sueldo, pero que cumplen otras funciones totalmente diferentes a las que están contratadas. Es decir, solamente sirven para los intereses de las movilizaciones, de los recorridos, de las marchas. Hemos sido testigos de eso durante muchos años. Y si no lo hacen, sencillamente le ponen el visto bueno y lo votan. Así se ha manejado el país. Y así se ha gastado la plata del pueblo. Entonces, haciendo un minucioso estudio de cuáles son las instituciones que realmente sirven, cuáles son las instituciones que están al servicio de intereses ajenos para los cuales fueron contratados sus funcionarios, hay que comenzar a decirles gracias. La indemnización, chao, y no volver a llenar, porque eso ya sería otro acto de corrupción, llenar esos cargos ahora sí con la gente del equipo. No, si no funcionan esas instituciones públicas, llegar al momento en que hay que eliminarlas, no seguirlas manteniendo ahora con otro rostro, no ecuatoriano. No se trata de eso. El Estado maneja 182 cuentas. 182 cuentas donde se reparten los recursos gubernamentales, los recursos del Estado para las instituciones y los gastos que éstas tienen. Hablemos de educación, hablemos de salud, hablemos de bienestar social, todas esas instituciones, universidades, ministerios. Ok, hay 182 cuentas bancarias donde se gasta el presupuesto del Estado, el presupuesto anual del Estado. Escuchen bien, ecuatorianos. Entonces, allí es donde se debe hacer una minuciosa, concienzuda, real y transparente investigación, estudio de dónde es que se pueden comenzar a reducir esos gastos. Bajar de esa manera el índice inflacionario que tiene el país y que no permite, lamentablemente, permitir una inversión en áreas estratégicas productivas, porque no hay los recursos, hay que estarlos prestando. Entonces, allí es donde se deben tocar o se deben apuntar las primeras acciones para enmendar, reconstruir, salir, despegar ecuatorianos con una nueva visión del Ecuador. Un Ecuador que ya no sea manejado con intereses protervos políticos o politiqueros, sino que un Ecuador que sea manejado ya con intereses de país, de nación, de patria, a corto, mediano, largo plazo. Poniéndonos esos plazos, a ver, a corto plazo, de aquí a 2 años, vamos a reducir el índice inflacionario que tiene el Ecuador, que ahora es del 36%, y lo vamos a reducir
a un 32%. Después de 2 años más lo reduciremos al 30%. Es decir, poniendo metas que se puedan cumplir. No se puede hacer todo de golpe. Estamos perfectamente claros en eso. Pero sí comenzar ya a hacer. Y esto que se anuncia, el préstamo de 2.500 millones de dólares, debe también servir, como ya lo indicamos al inicio de este comentario, para que se comiencen a buscar los sitios de donde, las instituciones de donde, los ministerios de donde se pueden comenzar a reducir gastos innecesarios. Escuchen bien, innecesarios que no permiten avanzar al país. Creo que estamos muy claros en esto, señor presidente. Planteamos esta posición, planteamos esta propuesta, que la hemos recogido escuchando, analizando los problemas que tiene el país, dónde están las flaquezas, dónde están los problemas y las urgencias que tienen la gran mayoría de gente pobre que realmente reclama acciones sociales. Pero si no hay recursos, ¿cómo se las va a hacer? Comencemos haciendo entonces lo que se merece, ajustes en los sitios donde sí deben realizarse estos ajustes. ¿Ok? Y las correcciones necesarias, que son evidentes, es decir, que ya no se permitan más acciones indolentes, corruptas, criminales, como aquella de esconder los medicamentos para irlos a vender a las bahías, para irlos a vender a ciertas farmacias y dejar sin medicina a los enfermos en los hospitales del Estado y también en los hospitales que regenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa es una verdad que hay que frenar, cambiar, castigar, pero ya con hechos y que el pueblo vea que se está trabajando en ese aspecto. Ya van más de 100 días y queremos comenzar a ver también en esta área que es importantísima, el área económica y el área de control, acciones directas, señor presidente. Nos vamos a una pausa comercial, mis queridos amigos. Vamos a retornar con más noticias, más comentarios, más opinión, aquí en la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas, en este espacio, el Informativo Nacional. Chao, volvemos. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Ya estamos de regreso con ustedes, mis queridos amigos, aquí en el Informativo Nacional, en este espacio, en este segmento de opinión, de comentarios, análisis, crítica constructiva y opinión. Mis queridos amigos, voy a referirme a algo que ayer se dio en esta institución. La presencia de una gran cantidad de la Unión Nacional de Periodistas, donde tuvieron una reunión, un importante grupo de personas de la tercera edad. Y se reunieron para tener un conversatorio sobre los problemas que sufre la institución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los problemas que sufren ellos como personas jubiladas, que han pagado sus aportes durante 30, 32 años, 34 años, y que se encuentran
simplemente a la deriva, porque van a los hospitales, a la hora de que los medican, van con la receta a las farmacias y no hay. Tienen que comprar los medicamentos afuera. A veces cosas elementales que deberían tener. Hay que corregir, ecuatorianos. Los adultos mayores no pueden ser tratados de esta manera. Yo me quedé un buen rato escuchando los planteamientos, las quejas, los comentarios de gente que ha entregado su vida al país, que han entregado los mejores años de su vida, trabajando con decencia, con honradez, con la cabeza en alta. Pero no pueden finalizar sus días como están atravesando en estos momentos, es decir, en la desprotección, en el abandono, en el querimportismo, porque simplemente siguen todavía operando. Es la verdad. Ellos lo transmiten, son ejemplo de aquello y lo viven en carne propia. Las medicinas no hay, cuando supuestamente las han comprado y debe haber en stock y en abundancia, no hay. Cuando tienen que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses para poder tener una consulta sobre una enfermedad que se los está consumiendo. Y no puede ser posible. Los funcionarios que están en estos cargos deben ser personas que se conduelan, que sientan en carne propia lo que es el sufrimiento de una persona mayor, una persona de la tercera edad. Ustedes tienen padre, madre, tíos, tías que están en esa edad. No pueden actuar con indolencia. Queremos creer que como apenas van 100 días y algo más del gobierno, están recién ajustando tuercas. Queremos creer eso. Pero mientras ustedes ajustan las tuercas, los pobres hermanos ecuatorianos, todos ellos con sus cabecitas blancas, con la piel arrugada, con una profunda tristeza en sus ojos, nos dicen que no han cambiado nada y que ellos siguen siendo maltratados a pesar de haber dado sus mejores años de vida, trabajando y cancelando puntualmente con sus aportes a esta institución. Vamos a mantenernos pendientes de toda la información que nos brinden estas personas y las estaremos transmitiendo y las estaremos puntualizando y lo haremos con la misma frontalidad y tocando con nombres y apellidos a quienes están siendo indolentes con ellos. Terminamos, queridos amigos, porque así es, comenzamos y también tenemos un fin. Gracias a Kenia Alvear, nuestra compañera y amiga, periodista, que ella nos permite a través de la magia y la tecnología poder llegar a Ecuador y al mundo. Gracias a ustedes por esa confianza que nos brindan todos los días al Informativo Nacional, a este espacio de opinión y a todas las programaciones de Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Que pasen horas muy agradables en el resto de la mañana, en el resto del día. Buenos días, Ecuador.